amados, un saludo muy especial para todos los hermanos de las plataformas que están pendientes del estudio en esta preciosa mañana. Me corresponde a mí entonces, amados, iniciar la parashá Kedoshim. Y es una parashá abundante, supremamente abundante en contenido. Y tiene realmente un gran número de mandamientos. Tan solo en este capítulo 19 de Levíticos, en este capítulo 19 de Vayikra, que comprende la liyá de la 1 a la liyá 4, que es la que me corresponde a mí, tiene 51 mandamientos. Y es por eso que les voy a pedir a mis hermanos que se ubiquen en la escritura en el capítulo 19 de Levíticos, porque es ahí donde nos vamos a estar moviendo. Y esto ya realmente nos tiene a nosotros que decir algo, porque cuando nosotros relacionamos el nombre de la parashá con la abundancia de mandamientos que esta contiene, amados, podemos sacar unas conclusiones muy buenas. ¿Por qué? Porque a mayor santidad, mayor cantidad de mandamientos que nosotros tenemos que guardar. ¿Qué quiere decir Kadoshim? Esta parashá quiere decir santos o apartados, y es el plural de la palabra Kadosh o santo. Porque es que no es posible realmente, amados, ser santos sin guardar mandamientos. En otras palabras, el que se dice ser santo y no guarda mandamientos es un mentiroso. Porque no existe tal cosa como santidad sin obediencia. Y esto nos lleva a nosotros a entender de manera inequívoca cuál debe ser nuestro verdadero y único propósito. Y nosotros sabemos que es buscar la santidad. Esto es apartados. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Eterno. Entonces, es muy significativo que en el verso 2, el Eterno nos diga, ustedes deben ser santos, porque yo, Yahweh su Elohim, soy santo. En esta parashá, Moshe entonces recibe la orden de convocar a toda la asamblea, incluso a las mujeres y a los niños, a todos. Y la razón para hacerlo es porque en esta porción hay muchísimas leyes que tienen que ver con todo el pueblo. Según Rashi, por eso dice Rashi, que la mayor parte de las leyes esenciales de la Torá dependen de esta parashá. Y es por eso, porque en esta parashá se encuentran 51 mandamientos de los 613 mandamientos que hay. Y son los mandamientos del 202 al 262. Entonces yo voy a ir rápido, amados, porque si tenemos 51 mandamientos y yo me pusiera a dar una enseñanza por lo menos un minuto de cada uno de ellos, serían 51 mandamientos. Serían 51 minutos por enseñanza y solo tenemos aproximadamente unos 30-35 minutos para cubrirlos todos. Es por eso entonces que yo quiero que esos mismos mandamientos los estudiemos agrupados por temas. Las categorías son amor y fraternidad, idolatría, yo les voy mostrando, pobres e infortunados, agricultura y animales, procedimiento judicial y tribunal, propiedad y derecho de propiedad, leyes criminales, reverencia al templo y al santuario, prácticas comerciales, empleados, votos, promesas y juramentos. Ahí lo pueden ver. Trataré entonces de cubrir por lo menos las tres categorías más grandes, porque realmente, amados, hay mucho, pero mucho que abarcar en poco tiempo. Cuando hacemos este ejercicio, incluso podemos tener mayor comprensión de los temas con mayor peso en este capítulo, de los temas que más se habló. En este caso, del tema que más se habló fue de amor y fraternidad, seguido de idolatría y los pobres e infortunados. Y esto no quiere decir que sean más importantes una categoría que las otras, no. Todos los mandamientos, absolutamente todos, son muy importantes. Lo que quiero decir es que en este capítulo 19 el énfasis estuvo más evidente en unos temas que en otros. Vamos a mirar entonces la primera categoría, que está ahí pintado de naranja, que es amor y fraternidad. El tema de amor y fraternidad es el más extenso. Y esta parte equivale al 23% de los mandamientos dados en este capítulo. El mandamiento positivo, que ustedes pueden ver ahí a su izquierda, es hacer algo, es un acto. Y el mandamiento negativo, que ustedes lo pueden ver al lado derecho, implica no hacer algo que está mal.
Los mandamientos negativos se caracterizan por tener explícitamente la palabra no, y estos parecen ser naturalmente más fáciles de observar. Todo lo que se requiere es la no actividad y la abstención de algo en estos negativos. Se le dice a la persona que haga todo lo que desee, por supuesto, lo que le guste, pero siempre y cuando no haga ninguna de las cosas que están mal. Y por lo general hay mayor cantidad de mandamientos negativos que positivos, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica. Para comenzar entonces, amados, a hablar del amor y de la fraternidad, vamos a comenzar por la familia como núcleo principal de la sociedad. Por eso es que nos dice Levíticos 19:3, porque recordemos que estamos en el capítulo 19, en el verso 3 dice, cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y guardar mi Shabbatot. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Y es interesante cómo se unen aquí la necesidad de reverenciar a padre y a madre con guardar los días de reposo establecidos. La palabra hebrea que ha sido traducida como respetar es yaré y significa temer o reverenciar. Y es el mismo que se usa para hablar del temor a Elohim. Hablar del temor reverente, no de miedo, ¿cierto? No de miedo. Es una reverencia producida por el amor y por el respeto, amados. Por eso dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida en la tierra y que Yahweh tu Elohim te da. Entonces, honrar a los padres y a madre también implica, amados, obedecerles, como está escrito en Efesios 6, del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedezcan en el maestro a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Entonces, honrar a los padres no solo tiene que ver con mostrarles respeto, sino también ayudarles materialmente y económicamente. En Éxodo 20:12 aparece primero el padre y luego la madre, ¿en referencia a qué? En referencia a la honra, ¿cierto? Pero en Levíticos 19:3 aparece primero la madre y luego el padre en referencia al temor, o más bien a la reverencia. Y entonces podemos preguntarnos, ¿por qué aparece primero la madre y luego el padre en este texto? ¿Se debe tener o se debe temer más a la madre que al padre? ¿O será que este orden tiene importancia o no tiene importancia? ¿O será que podemos aplicar acá la ley de las matemáticas que dice que la orden de los factores no altera el producto? Pero entonces, por regla general, es más fácil temer en el sentido de respetar y reverenciar al padre por su forma masculina de ser que a la madre. El niño tiende a aprovecharse de la dulzura y carácter suave de su madre. Y es más fácil faltar al respeto a la madre que al padre, en algunos casos, ¿verdad? Por esto la Torá en Levíticos 19:3 pone a la madre primero, para que no dejemos de mostrarle el respeto a nuestra madre como recordatorio de que también la madre es digna. Escúcheme bien, muy digna de respeto. Entonces, lo curioso aquí, amados, es que esto es una escala invertida de la autoridad en el proceso de aprendizaje del niño. Encontramos que primero aprende a reverenciar a la madre, luego al padre y por último al eterno. Y cuando yo digo por último al eterno, no quiere decir que sea menos importante, antes por el contrario, es el más importante. Lo que realmente sucede es que el niño va aprendiendo durante ese desarrollo quién está por encima de quién. Primero aprende a temer a la madre, que es la que más tiempo se dedica a él durante sus primeros años de vida. Luego el niño aprende a reverenciar y a respetar a su padre y finalmente aprende a reverenciar al Creador. Y cuando este proceso se ha hecho correctamente, amados, entonces el niño va a tratar al Shabbat como trata a sus padres. Por eso en el verso 3 dice, cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y observar mi Shabbatot. Entonces, ahora, analizando las responsabilidades de los padres con los hijos, es increíble que muchos de nosotros asumimos que todas las madres y todos los padres son buenos y que de manera automática un progenitor siente amor por ellos.
Pero esto, amados, no siempre es así. ¿Cuántos hombres y mujeres están desatendiendo a sus hijos en estos momentos? Los ignoran, no saben nada de ellos, ni de sus amistades, de sus luchas, de sus miedos. ¿Cuántos incluso están explotando a sus hijos laboral o sexualmente? Por eso dice Levíticos 19:29, no degrades a tu hija haciéndola una ramera, no sea que la tierra caiga en prostitución y se llene la tierra de depravación. Entonces, es aberrante ver en las noticias cómo abundan estos casos de niñas y de niños desde 8 o 9 años siendo comercializados sexualmente por sus padres. Y la misma escritura lo dice, esto realmente es depravación. Y hay tanta falta de respeto en la sociedad. Si los hijos ni siquiera son capaces de respetar a los padres, entonces ¿cómo será posible que respeten a un anciano? Para dar cumplimiento a lo que dice, por decir algo, el versículo 32 del capítulo 19, que dice, te levantarás delante del anciano y mostrarás deferencia al envejeciente. Respetarás a tu Elohim. Yo soy Yahweh. El acto realmente, amados, de levantarse delante de una persona cuando llega es una señal de honra. Eso ya es una señal de honra, de reconocimiento. Al hacerlo mostramos nosotros respeto no solamente ante esa persona, sino también ante Elohim. No respetar al anciano, al líder, al prójimo, es una falta de respeto a Elohim. Anteriormente, yo no sé si ustedes recuerdan, en las escuelas nos daban clases de educación cívica y las normas de Carreño. Nos enseñaban a nosotros a respetar a los ancianos, darle el puesto a una mujer en embarazo, comportarnos en la mesa, saludar, etcétera. Pero ahora las clases de cívica realmente son una vergüenza, amados. Se empeñaron en utilizar las palabras mágicas de inclusión, empoderamiento y diversidad, decoraditas de muchos colores para lavar el cerebro de nuestros niños y para ir con toda la ola del progresismo. La verdad es que para la agenda en curso, las normas de Carreño son anticuadas y pues ni que hablar de los principios bíblicos porque parecen para ellos obsoletos. Y pelean, en este momento pelean por la inclusión de todas las letras del alfabeto, A, B, C, D, X, Y, Z. Y entonces nos podemos preguntar, amados, ¿y dónde ha quedado el sordo? ¿El ciego? ¿El que tiene dificultades con la movilidad? ¿Dónde se está viendo que en las escuelas se enseñan el braille para comprender mejor a los ciegos? ¿O el lenguaje de señas para incluir a los sordos? Pero no, se metieron con toda la agresividad a pervertir la educación sexual. Dice el verso 14, no insultarás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Respetarás a tu Elohim. Yo soy Yahweh. Entonces el simple hecho, amados, de tener un poco o de tener en poco a una persona con necesidades especiales ya es una falta y no podemos menospreciarlos en ningún momento. Al maltratar a los débiles se está maltratando al Eterno también, al que los ha creado. El temor a Elohim es un antídoto contra este delito. Y es bueno que lo sepamos. Dice el verso 16, no andes chismeando entre tu pueblo. Y de esto hemos hablado en las parashot pasadas también, porque el chisme es como echar leña al fuego. Por eso dice Proverbios 26:20, si no hay leña, el fuego se apaga. Si nadie divulga el chisme, la contienda cesa. Si usted no divulga el chisme, pues ahí paró. Porque el chismoso realmente es una persona que hiere. El daño que hace el chismoso se esparce rápidamente y lo que hace es dividir amistades. Entonces aprendemos que no podemos quedarnos quietos cuando algo injusto está ocurriendo y mucho menos podemos quedarnos quietos ante el sufrimiento y las necesidades de los hermanos de nuestro pueblo Israel. Y más cuando están en peligro. Porque el verso 16 nos dice, nos enseña, no desatiendas a tu prójimo cuando está en peligro. Esto es físicamente, pero la escritura nos exhorta a nosotros a ir más allá y cuidarlos de los peligros espirituales también. La escritura por eso nos dice en Ezequiel 3:21, pero si tú adviertes al justo para que no peque y él no peca, entonces ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia. Y tú mismo
habrás librado tu vida. Lo dice también Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano, pero si no te hace caso, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto conste según la boca de los tres testigos. Si no les hace caso a ellos, dilo entonces a la congregación. Y si no le hace caso a la congregación, entonces considéralo como un gentil y publicano. Estos versos, tanto Ezequiel como Mateo, nos muestran a nosotros que tenemos una responsabilidad para corregirnos mutuamente y para no llevar pecado por causa de los otros. Nos muestra el procedimiento de cómo hacerlo, de cómo llevarlo a cabo, empezando en privado, ¿verdad? Y esto es importante, amados, porque de no llevarse a cabo, entonces la misma escritura nos dice que los podemos considerar como gentiles. El mandamiento de reprender al prójimo es uno de los más difíciles que hay para llevar. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos cuidar nuestra voz y las palabras para que la reprensión no dañe al transgresor, no dañe a nuestro prójimo. Y nos preguntamos, bueno, ¿estamos en la obligación de corregir a otras personas o no? Y la respuesta es que sí, amados. Debemos exhortar porque la misma palabra nos lleva a eso. La escritura nos enseña que si nosotros reprendemos a nuestro prójimo cuando está en pecado, nuestra reprensión nos absuelve de ese pecado. Entonces, entre los dos pueblos del Eterno, no podemos decir ligeramente que cada cual haga con su vida lo que quiera, porque los pecados del pueblo afectan, amados, deterioran y corrompen las relaciones interpersonales y la relación con el Creador. Y somos nosotros quienes vivimos las consecuencias. Entonces, también tenemos que considerar que para corregir a otros, nosotros mismos, tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que estar en buenas condiciones espirituales para hacerlo. Uno debe ser cuidadoso de no ser culpable de ese mismo delito. Debemos primero sacar la viga de nuestro propio ojo para después juzgar la vida del ojo ajeno. Como nos dice Mateo 7:3, Yeshua nos enseña que después de sacar la viga del ojo de uno mismo, debemos ayudar al hermano para que sea la vida liberado de esa paja. Entonces debemos ser sensibles, ayudar al necesitado, al que está en peligro, al que está en pecado y al extranjero. Dicen los versos 33 y 34 de este capítulo 19 que cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo perjudicarán. El extranjero que reside con ustedes será para ustedes como uno de los ciudadanos. Lo amarán como a ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Misrayim. Y vuelve y lo sella. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos animar a los extranjeros al conocimiento de la Torá y a la adoración del verdadero Elohim. Esta era la forma y el estilo de vida de nuestro padre Abraham, ¿recuerdan? Entonces, si somos o no linaje de sangre de Israel, no es tan importante, porque el mismo Isaías 56 nos lo expresa claramente. Lo que es importante es que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Yeshua y él no hace acepción de personas. En él somos hechos pueblo de Elohim. Entonces, hemos hablado de la categoría del amor y la fraternidad y hemos cubierto una gran cantidad hasta este momento de mandamientos que se desprenden de aquí. Ahora examinemos nuestro corazón, amados, porque si tenemos odio, estamos obstruyendo drásticamente el amor. Dice Levítico 19, 17, 18, no odiarás a tu pariente en tu corazón. Reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa. No tomarás venganza, ni guardarás rencor contra sus paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Entonces la cuestión del odio es un tema que desde muchas perspectivas trae gran daño al que lo posee y es causante de grandes males físicos, amados. Yeshua en Mateo 5, 43, 48 dijo, ustedes han oído que fue dicho a nuestros padres, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen, entonces se convertirán en hijitos de su Padre en el cielo. ¿Qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman?
Así que sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Y el tema del amor, amados, el tema del amor y de la fraternidad fue algo que realmente Yeshua nos comandó, poniendo en un nivel elevado de importancia. Esto ocurrió cuando le preguntaron por el mandamiento más importante, en Marcos 12, 30, 31. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos dos. ¿Qué es esto? Todo esto es amor. El mismo Rashaul nos dice en Corintios, en Primera de Corintios 13, que puedo hablar en lenguas de hombres y hasta de malajim, pero si me falta amor, me he vuelto simplemente como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si no tengo amor, no soy nada. Y yo quiero que meditemos en esta frase, amados. El amor no es simplemente una emoción, es una decisión y es un mandamiento. Una decisión y un mandamiento. El odio, el rencor, todo esto realmente lleva a muchas otras cosas negativas, entre ellas la venganza. Por eso dice el verso 18, no tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. ¿Por qué? Porque es que la venganza no es aceptable. Amemos a nuestro prójimo, amados. Y hoy en día abundan las discusiones en las redes sociales acerca de quién es mi prójimo. Y en Lucas 10, 25, 37 encontramos la respuesta de nuestro maestro a la discusión acerca de quién es el prójimo. Y yo sé que ustedes todos han escuchado Lucas 10, 25 al 37 y se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Donde le preguntan el verso 36, ¿cuál de estos tres parece haber sido el prójimo? Que llegan tres, uno lo mira y se va, el otro, el levita también llega y se va, el sacerdote lo mira y se va. Y llega uno y lo recoge, sana sus heridas y se lo lleva y le paga a otra persona para que lo cuide. Y en el verso 36 dice, ¿cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que tuvo compasión de él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tu prójimo es aquella persona que tienes por delante. No importa que sea de tu pueblo o que sea un extranjero. El amor no debe limitarse solamente a los que nos traten bien. Entonces, tú no puedes amar a otros si no te amas a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ni más ni menos. Y no se puede amar al prójimo más que a sí mismo, sino en la misma medida. Porque el que no se ama a sí mismo es incapaz realmente de amar al prójimo. Entonces, ámate a ti mismo, perdónate a ti mismo, habla bien de ti mismo, cuídate a ti mismo y haz lo mismo con tu prójimo. Dice Juan, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim es amor. Porque Elohim es amor. Vamos entonces a pasar a mirar la idolatría con respecto a la siguiente categoría, amados. La de color gris en el gráfico. Esa es la idolatría. Y esta equivale al 19% de los mandamientos dados en este capítulo. Levítico 19:4 nos dice, no se vuelvan a los ídolos, ni se hagan deidades fundidas. Yo soy Yahweh su Elohim. Este es uno de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Y realmente la raíz de la palabra que ha sido traducida como volváis es paná y significa encarar, volverse a, mirar hacia. ¿Y esto que nos enseña a nosotros? Esto nos enseña y deja una clara evidencia que no debemos mirar hacia los ídolos en ningún momento, mucho menos tomarnos fotos en centros de idolatría y paganismo, pirámides de Egipto, templos mayas, templos budistas, etcétera, todo eso. Por más histórico y representativo del lugar donde nosotros estemos visitando y bonito que parezca, no nos debemos tomar fotos allí, amados, en estos cultos religiosos. Esos son cultos religiosos extraños a la Torá. Dice, no se hagan deidades fundidas, porque está prohibido fabricar ídolos, incluso para otras personas que no son del pueblo del Eterno. Otra de las prohibiciones que aparecen en este capítulo relacionados con la idolatría está en el verso 26. Y nos habla de que no comerán nada con su sangre, no comerán nada con su sangre. No practicarán adivinación ni agüeros.
Y aquí el comer sangre está relacionado con la adivinación y la hechicería. Los adivinos y los hechiceros la usan para sacrificios y beben la sangre para invocar espíritus y demonios. Miren, este realmente es un acto totalmente prohibido. Esto es una práctica pagana, detestable, aborrecible. Algunos dicen que comen sangre, pero que no son hechiceros. Pero de igual manera, el comer sangre está totalmente prohibido, amados. Deuteronomio 12, 23, 24 nos dice, solo tengan cuidado de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y ustedes no comerán la sangre con la carne. Entonces el no comer sangre es como esos baby steps, esos primeros pasitos que uno da cuando retorna a la Torah, ¿cierto? Es una de las cosas que validan el nuevo convertido. Dice en Hechos 15, 19, 21, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se conviertan a Yahweh, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos, Moshe tiene en cada ciudad quien los proclame en las sinagogas. O sea, como quien dice, de las primeras cosas que deben hacer es dejar de comer carne con sangre o dejar de comer sangre, porque lo demás lo irán aprendiendo de Shabbat en Shabbat. También hay otras prácticas prohibidas que entran en la categoría de la idolatría. Por ejemplo, en el verso 26 también dice, en el verso 26b, dice, no practicarán la adivinación ni agüeros. Y la primera palabra en hebreo es nahash. Y tiene que ver con adivinar el futuro. La lectura de las cartas, el tabaco, la mano, etcétera, el chocolate, el café. Y la segunda palabra en hebreo es anán. Está relacionada con oná, que es temporada, y tiene que ver con la creencia en que ciertos tiempos o días u horas traen buenas o malas suertes para ciertas actividades. En el verso 31 de este Levítico 19, amados, nos dice que no se vuelvan a los espiritistas ni interroguen a los espíritus familiares para contaminarse con ellos. Ninguna persona realmente que evoque espíritus debe ser consultada por nosotros, los que somos, escuche bien, del pueblo de Elohim. ¿Por qué? Porque la Torá prohíbe toda práctica del espíritu, amados. Y escúchenme, no nos dejemos engañar. Esto ha traído siempre muchas maneras realmente de hacerlo. Han utilizado muchos medios, ya sea a través de huesos de animales, de sacrificios, de rituales, de la tabla Ouija, para hablar con los muertos. Y yo les quiero compartir hoy un dato para alertarlos y para que no se dejen llevar por la novedad y la tecnología y piensen que es bueno. Recuerden que los medios siempre han variado a través de la historia, pero el fin de esta práctica pagana es consultar los muertos, amados. Miren, esto realmente lo están desarrollando en California, una compañía que se llama Hereafter AI, y garantizan a las personas tener una auténtica conversación con la persona fallecida. Lo que realmente hacen es que la tecnología busca registros de voz de la persona fallecida, videos, fotos, etcétera. ¿Para qué? Para crear un modelo de la persona fallecida en 3D y poder iniciar la conversación como si tuviera a la persona fallecida en una llamada por FaceTime o por Zoom. Y el proyecto está aún en etapas tempranas, pero nosotros ya estamos apercibidos, amados, para no tropezar con el pecado de consultar muertos. Por muy divertido o muy lindo que les parezca o la tecnología muy avanzada, sabemos que es pecado. Y miren, ahí les dejo el link, amados, para quienes quieran abundar y quieran ver la noticia con mayor claridad acerca de este tema, mis hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque es que nosotros sabemos que una persona que ha perdido un ser querido es muy vulnerable. Nosotros cuando perdemos un ser querido nos volvemos muy vulnerables y en nuestros corazones siempre tenemos el anhelo de poder tener nuevamente cerca a estas personas, ¿cierto? Y queremos aferrarnos a ellas, y a su ser querido, a nuestro ser querido, y no queremos desprendernos de ella. Y por eso es que muchas personas se hacen marcas visibles
en su piel y se hacen tatuajes por sus seres queridos. Se tatúan en su piel el nombre o la foto o fechas especiales de las personas ya fallecidas. Y esto realmente la Torá lo prohíbe, amado. La Torá prohíbe los tatuajes en honor a un muerto. Mire lo que dice la escritura en el capítulo 19, en el verso 28, dice: hacerse heridas en su carne por los muertos, ni imprimirse marca alguna. Yo soy Yahweh. No se puede, amados. Esto lo hacían realmente los pueblos paganos, los amorreos. También dice Deuteronomio 14:1, ustedes son hijos de Yahweh su Elohim, no deben herirse ni afeitarse el frente de su cabeza por los muertos. De manera que el afeitado en sí mismo no es pecado, ¿cierto? A menos de que esté ligado a una práctica pagana, como por ejemplo hacerlo por un muerto. También debe hacerse tatuajes en honor a un muerto o colocarse o cortarse la piel. Todo eso es lo que realmente está prohibido por la escritura, amados. Vamos a mirar entonces ahora la siguiente categoría, que es de pobres e infortunados. Tenemos los pobres e infortunados. Y aunque esta la hubiéramos podido unir con amor y fraternidad, la de color naranja, preferí dejarla en una categoría como pobres e infortunados. Y hay una razón, y es que los mandamientos que vamos a estudiar acá solamente aplican en la tierra de Israel. Por eso les puse allí una estrellita al lado para que los podamos diferenciar. En esta categoría, que es la de color amarillo, encontramos el 18% de los mandamientos dados en este capítulo. En la vida siempre existirán personas menos favorecidas económicamente. Siempre existirán personas más humildes. Es una utopía que creer que algún día acabará la pobreza, amados. Dice la escritura en Marcos 14:7. Mire, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes y cuando quieran pueden hacerles el bien. La Torá en Levíticos 19, versos 9 y 10 nos enseña que hay que tratar a los pobres de manera favorable. Por eso el Eterno tiene un corazón tan sensible, amado, a las necesidades de los débiles. Y Él nos ordena a nosotros ayudar de forma práctica y de forma económica a los necesitados. En Mateo 25, 34 al 41 da una enseñanza también en la que asegura que cada vez que nosotros hacemos el bien a uno de los menos favorecidos, a los pobres e infortunados, es como si se lo hubiéramos hecho a Él mismo. Y por el contrario, a los que no tuvieron cuidado de los pobres e infortunados, Él les dirá, les va a decir: apártense de mí, ustedes que no guardaron la Torá. Vamos a mirar también rápidamente la categoría de agricultura y animales, que la vemos ahí de color azul. La de agricultura y animales equivale al 8% de los mandamientos dados en este capítulo. En Levíticos 19, 23 y 24 encontramos instrucciones relativas a la agricultura y a los animales. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es hukotai y viene de huk, que implica un mandamiento que no tiene una explicación clara y lógica para nosotros, ¿verdad? Las prohibiciones de las mezclas de animales, de semillas y de diferentes tipos de material en la misma ropa forman parte de los hukok o estatutos sin explicación. Y esta prohibición, amados, de mezclar caballos con asnos para producir mulas o mulos está totalmente prohibida. Está prohibido sembrar dos clases de semilla, mezclarlas. Este es un mandamiento solo que se aplica, amados, en la tierra de Israel. Por eso dice el verso 23 del capítulo 19, que cuando entren en la tierra y planten algún árbol para alimento, considerarán su fruto como prohibido. Por 3 años les será prohibido y no debe comerse. Esta prohibición les haría recordar que la tierra y todo su fruto son realmente del Eterno, son de Yahweh. Este es un mandamiento que solo aplica dentro de la tierra de Israel, ¿ok? El verso 24 dice: en el 4.º año, toda su cosecha debía apartarse para regocijo festivo delante de Yahweh.
Este fruto del cuarto año es considerado como el segundo diezmo santo y debería comerse en Israel. Hoy en día los frutos del cuarto año son redimidos con monedas. Quiero también que miremos aquí la categoría de color verde, que es la categoría de los procedimientos judiciales y tribunales, que también equivalen al 8% de los mandamientos dados en este capítulo. De los 4 mandamientos en esta categoría, hay uno positivo y los otros 3 son negativos, como ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica, amados. Dice el verso 15, no debes hacer juicio injusto, no favorezcas al pobre ni le muestres deferencia al rico, juzga con justicia a tu prójimo. Esta exhortación no es para todo el pueblo, sino para todos aquellos en cargos de autoridad. Son aquellos a quienes el Eterno ha puesto en eminencia para hacer y actuar, hablar y establecer justamente los dictámenes del Eterno sin ningún favoritismo. Porque eso es importante que lo tengamos en cuenta, sin ningún favoritismo. Entonces un juez no puede favorecer a un pobre por compasión si ha cometido un delito. El Estado social no puede cambiar la justicia. De la misma manera, un juez no puede privilegiar a un rico por ser rico, porque tiene dinero. Porque entonces sería ¿qué? Un juez injusto y perverso. Esa actitud realmente también está prohibida entre los ciudadanos. Si nosotros honramos a una persona rica solamente por su estado económico y no damos el mismo honor al que es pobre, entonces estamos cometiendo un pecado y hacemos acepción de personas allí. Entonces queda claro, amados, que el ciudadano común y corriente no tiene derecho a juzgar, de juzgar al prójimo, como está escrito en Mateo 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgado, y con la medida con que midas se nos medirá. Vamos a mirar entonces la categoría que está de azul oscuro, que es la propiedad y derechos de propiedad. Y este equivale al 6% de los mandamientos dados en este capítulo. De los 3 mandamientos en esta categoría dado, todos son negativos. Y esto es sencillo. Simplemente respetemos a la propiedad de otro. No hagamos trampa. No le quitemos los derechos de propiedad a otros. Esto realmente es en cuanto a los bienes terrenales. Pero también nosotros podemos expandirlo a la propiedad intelectual. No robemos, amados, los derechos de propiedad intelectual de otros. No se puede. Rápidamente quiero mostrarles también los de leyes criminales. Y hablando de robo, cotidianos con la categoría, o continuemos con la categoría de las leyes criminales. Esta es la de color naranja oscuro y equivale al 6% de los mandamientos dados en este capítulo. Conocemos que en las 10 palabras se encuentra el mandamiento de no robar, en Éxodo 20:15, ¿cierto? Y aquí en Levíticos 19:13 se nos presenta nuevamente acompañado de ¿qué? De no defraudar. También hay un hurto o robo de personas y esto se llama secuestro. El secuestro es un delito y es un delito que merece la pena capital, como está escrito en Éxodo 21:16. Al que secuestra a un hombre, sea que lo haya vendido o que todavía lo tenga en su poder, se le dará muerte. Entonces, la maldición para los que roban, que entrará en su casa y se consumirá hasta la última tabla y piedra, declara Yahweh de los ejércitos. Miren, muchos podemos pensar que nunca le hemos robado a nadie. Sin embargo, pues nosotros debemos reflexionar si es que en realidad hemos robado a Elohim. Y podemos preguntar, ¿en qué le hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, como dice Malaquías 3:8. Vamos a mirar rápidamente también la categoría del color gris oscuro, que es la reverencia al templo o santuario. También equivale al 4% de los mandamientos dados en este capítulo. Y aquí encontramos 2 mandamientos, uno negativo y encontramos uno positivo. En el verso 30 dice, ustedes observarán mi Shabbatot y venerarán mi santuario. Reverencia al templo
que hoy en día se aplica a las congregaciones. Cuando vaya a la congregación debe hacerlo con reverencia, amados. Y hay lugares designados para comer y no podemos andar comiendo en medio de la prédica o en cualquier parte o en el templo, pegando los chicles debajo de las sillas. No ande gritando y corriendo y haciendo desorden en la congregación. Uno tiene que ser muy reiterativo realmente en eso y separar los límites en donde se puede comer en la congregación. Para eso hay un lugar adecuado para eso. Y después de que usted esté en el templo, ya eso es un lugar santo, amados. Cuando uno se acerca al muro occidental del templo, debe hacerlo con reverencia. A la hora de retirarse, los que han ido allí saben que no se debe dar la espalda sin antes dar unos pasos atrás, ¿cierto? Y luego poderse retirar. Y quiero ir cerrando, amados, con esto de las prácticas comerciales. La categoría de color amarillo oscuro, como un ocre, la de prácticas comerciales, también equivale al 4% de los mandamientos dados en este capítulo. Y encontramos dos mandamientos, uno negativo y otro positivo. El verso 35 y 36 nos dice, no hay mucho que decir, ¿cierto? Pero está claro que nosotros no podemos sacar ventaja del otro. Y no es correcto, amados, para un verdadero hijo de Elohim hacer fraude en ningún momento. Yo creo que me da tiempo de hablar también de los empleados y las dos categorías más pequeñas que corresponden cada una al 2%, que es la de color azul, que está relacionada a los empleados, y a la de color verde, que es relacionado con los votos, con las promesas y con los juramentos. La de color azul, amados, que están viendo ahí, que es relativo a los empleados, contiene un mandamiento negativo. ¿De qué? De no retrasar el pago de salario de un empleado. Cualquier pretexto para retener o posponer el pago al trabajador es considerado robo. Eso lo podemos ver en Santiago o en Jacob 5:4. Dijo Yeshua en Lucas 10:17 que el obrero es digno de su salario. El que no paga el sueldo al jornalero está robando. Prácticamente está robando. Y quiero hablarles de votos y promesas también, que es el del color verde oscuro, que es relativo a los votos, a las promesas y a los juramentos. Contiene un mandamiento negativo de no violar un juramento ni jurar falsamente, amados. Levíticos 19:12 dice, no jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim. Yo soy Yahweh. Y aquí vemos cómo la prohibición es jurar en falso. Y no se trata de eso, de jurar. Se trata es de no jurar en falso, amados. Esta escritura entonces nos enseña que está permitido jurar por el nombre del Eterno. La prohibición solamente es contra el hecho de jurar en falso por su nombre. Amén. Bien, amados, con esto entonces hemos cubierto el capítulo 19 rápidamente. Recuerden darle like, amados, y voy a darle